Muy buenos días, mi nombre es Joel David Albarrán Molina y esta es la materia de diseños cuantitativos. En esta mañana abordaremos las técnicas e instrumentos de recolección de datos, además de las técnicas de procesamiento y análisis de datos también. El asesor de esta materia es el profesor José Artigas. Al momento de desarrollar un trabajo de investigación, una de las fases más importantes es la fase de recolección y análisis de los datos. Para ello es necesario determinar qué técnicas y qué instrumentos usar para cada una de estas dos etapas que poseen o que son partes de la misma. Necesitamos saber qué técnicas e instrumentos son necesarias para la recolección de datos y qué técnicas e instrumentos se van a usar para analizar los mismos datos. Esto puede llevar al investigador a continuar por el camino correcto. Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir esta información con un propósito específico. Para un investigador es necesario recolectar la información precisa, sin ir o sin buscar información que no va a servir para la solución o el fin de los objetivos propuestos en la investigación. Este plan incluye preguntas tales como cuáles son las fuentes donde se obtendrán los datos, es decir, de dónde van a salir esos datos, será que son esas fuentes de la misma naturaleza de la investigación o estoy sacando unos datos de otra investigación que pertenecen a otro tipo o que son parte de otra naturaleza. ¿En dónde se localizan tales fuentes? ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar la información? Comienza a convertirse en los instrumentos y las técnicas necesarias para recolectar esa información. Y una vez recolectado, ¿de qué forma vamos a preparar esa información para poder analizarla y que nos sirvan realmente como respuesta al planteamiento del problema? Algunos elementos trabajan con la recolección de datos. Por ejemplo, este plan se nutre de diversos elementos. Las variables son preponderantes de ser estudiadas de la manera correcta y a través de los elementos correctos. Un segundo elemento se presenta que son las definiciones operacionales. O sea, si yo estoy trabajando con un tipo de investigación, existen algunas definiciones de aquellos que se necesita realizar. Entonces el investigador debe plantearlas claramente cuáles son aquellas definiciones. Finalmente nos encontramos con la muestra, que es extraída de una población total y que necesita poseer las características relacionadas con el trabajo de investigación. Y los recursos disponibles, que son aquellos recursos de los cuales disponemos, tales como la encuesta, tales como aquellos otros instrumentos o recursos que están a nuestra mano fácilmente. ¿Cuál es la relación entre la técnica o un instrumento? Bueno, las técnicas son particulares específicas de una disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general, mientras que los instrumentos o un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso disponible en papel o digital que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. Veamos un ejemplo. En un tipo de investigación, de diseño de investigación de campo, una de las técnicas sería la observación. Otra de las técnicas, como estamos viendo en pantalla, puede ser la encuesta como tal o la entrevista. Tomemos la encuesta. Si la encuesta es de la técnica, entonces tenemos como instrumento las encuestas orales o escritas a través de guías de encuesta, en el caso de que fuera oral, grabador o cámara de video, en el caso de que fuera escrita, algún cuestionario. En este caso, la encuesta sería nuestra técnica, estamos viendo en pantalla, y el método, es decir, la forma como se aplica esta encuesta sería nuestro instrumento. En este caso podríamos tomar una encuesta oral como parte del instrumento de investigación. Entonces es importante haber definido estos dos conceptos, tener claro que no todos los instrumentos pertenecen a algún
naturaleza de investigación. Es necesario definir la naturaleza de la investigación para saber qué instrumentos y qué técnicas poder usar. El análisis de los datos representa quizás la fase de una investigación social en la que resulta más visible la diferencia entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Entonces ya tenemos cuáles son las técnicas y los instrumentos de procesamiento de datos. Ahora necesitamos de análisis de datos, de recolección de datos. Ahora necesitamos tener las técnicas y los instrumentos precisos en cuanto al procesamiento y análisis de la información. Y esta representa quizá una de las fases más importantes de una investigación social, porque resulta claramente visible la diferencia entre aquel enfoque cualitativo y cuantitativo. Allí el investigador debe tener claro esto. Por ejemplo, necesita describir las operaciones en las que serán sometidos los datos. Toma los datos y entonces los mismos deben ser sometidos a un proceso que debe ser estudiado con anticipación y debe tener relación con la naturaleza de la misma. Entonces va a definir si se va a realizar una inducción, una deducción, un análisis, una síntesis, una estadística descriptiva o inferencial. Entonces lo mismo va a descifrar qué revelan los datos o qué me dice a mí la información que se ha recogido. Hernández, por ejemplo, nos dice que se debe decidir qué tipo de análisis de los datos se llevará a cabo. Si son análisis de tipo cuantitativo, si son análisis de tipo cualitativo o que si son análisis de tipo mixto, ¿no? En el primer caso, en el caso de que sea análisis cuantitativo, se debe seleccionar las pruebas apropiadas, las pruebas estadísticas apropiadas para analizar los datos. Datos que nos lleven a algo confiable y con validez, es decir, que nos provean a nosotros una exactitud en cuanto a la medición de estos mismos datos. En el caso de que el análisis elegido sea cualitativo, se debe prediseñar o coreografiar el esquema de análisis de los datos. O sea, vamos a hacer esto y luego esto. Eso nos va a ayudar a nosotros a trabajar de una manera ordenada. Y en el caso de que sea mixto, entonces necesitamos diferenciar cuáles son cuantitativos, cuáles datos son cuantitativos o deben ser estudiados a través de este método y cuáles deben ser o cuáles son cualitativos y deben ser estudiados a través de técnicas e instrumentos de este tipo. Existen por lo menos cinco métodos, formas de estudiar los datos. El método sintético, por ejemplo, es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Entonces tomamos elementos de acá, de acá, de acá y también de acá. Parece que no tuvieran relación, pero cuando los acercamos esos elementos, vemos que comienzan a tener sentido y nos comienzan a ayudar a formular una teoría que es parte de la unificación de los diversos elementos. Tenemos también el método analítico. Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Entonces tenemos aquí el todo y comenzamos a separar los elementos y a estudiarlos uno por uno para saber qué tienen de similitud y de diferente estos elementos. El estudiarlos aislados nos va a permitir a nosotros tener más información acerca de aquellos datos que ya tenemos a nuestra mano. El tercer método es el método inductivo. El método inductivo estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es decir, analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. Tenemos el todo aquí y comienza a estudiar las partes. Todo esto comienza a ser parte del todo. En cuanto al método, en este método inductivo, nosotros vemos que fases como la observación, la experimentación, la comparación, la abstracción y finalmente la generalización van a ser cada una de las fases por las que deben pasar estas partes o estos elementos. Debe ser observado, experimentado, comparado, allí se va a extraer lo que se necesita y finalmente se va a generalizar el estudio que se ha hecho. Finalmente nos encontramos con el método deductivo, que es lo contrario del exterior. Estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es decir, analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del todo. Entonces comenzamos a estudiar un fenómeno o problema del todo. Comienza después a irse desprendiendo la información que necesitamos estudiar. Todo investigador debe saber cómo o qué datos recolectar y cómo procesar o usar aquellos datos recolectados.
Esto va a permitirle al investigador ir por o continuar por el camino correcto. Los métodos, las técnicas y los instrumentos usados van a ser preponderantes para la investigación. Mi nombre es David Albarrán, que tenga un feliz día, que Dios le bendiga.